Miré al juez y le dije, es un irresponsable. Ni siquiera puede permitirse alimentar a sus propios hijos. La sala del tribunal se rió. No todos. No el juez. Pero sí la suficiente gente en la galería como para que yo pudiera sentirlo. Esa vibración particular de humillación pública que empieza en el pecho y se irradia hacia afuera hasta que se te entumecen las yemas de los dedos. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca. Un hombre cerca del fondo negó con la cabeza como si acabara de escuchar el chiste más triste del mundo. La abogada de Petra, Dana Caulfield, esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. La sonrisa de una mujer que acababa de dar el golpe que había estado ensayando toda la semana. El 11 de diciembre de 2024, me senté en mi silla en la mesa de la parte demandada en la sala 4 del Tribunal Superior del Condado de Chatham en Savannah, Georgia, vistiendo un traje azul marino que había comprado en Goodwill 6 años antes por $38. Los hombros me quedaban un poco anchos. Los puños estaban deshilachados. El bolsillo izquierdo tenía un pequeño desgarro cerca de la costura que había arreglado con aguja e hilo, porque no le veía sentido a comprar un traje nuevo cuando este todavía servía. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir. Tenía mucho que decir. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido, de un hombre que pescó camarones en el río Wilmington durante 30 años, que la persona que más habla rara vez es la más importante. Mi padre solía decir, déjalos hablar, Corbin. El río no discute con las rocas. Simplemente las rodea. Así que dejé hablar a Petra. Dejé hablar a Dana Caulfield. Dejé reír al público. Y esperé. Pero antes de contarles lo que pasó después, antes de hablarles del juez, de los 20 minutos y de la pregunta que lo cambió todo, necesito contarles cómo terminé sentada en esa silla. Porque esta historia no trata realmente de un tribunal. Trata de una decisión que tomé hace mucho tiempo. La decisión de ser invisible. Y de lo que sucedió cuando el mundo decidió que yo no importaba. Soy conserje. De lunes a viernes, de 18 a 2, friego los suelos, limpio los baños, vacío las papeleras y limpio las pizarras en la escuela primaria Jefferson, en Waters Avenue, Savannah, Georgia. Gano $13,50 la hora. Conduzco un Honda Civic del 2009 con 187.000 millas y un espejo retrovisor del lado del pasajero sujeto con cinta aislante. Vivo en un apartamento alquilado en Skidaway Road que cuesta $875 al mes, con los servicios incluidos, lo que significa que el aire acondicionado funciona en todas las habitaciones excepto en la del dormitorio. Que es la única habitación donde realmente lo necesito, porque Savannah en verano no es una ciudad. Es una sauna con semáforos. Me llamo Corbin Mayer. Tengo 42 años. Y si vieras mi vida desde fuera, desde el aparcamiento de la escuela primaria Jefferson, donde mi Honda está aparcado junto al Toyota de Néstor y los demás coches de gente que se dedica a la limpieza, verías exactamente lo que vio mi mujer. Un hombre que se había rendido. Un hombre que se había conformado. Un hombre que fregaba suelos porque no sabía hacer otra cosa. Te equivocarías. Pero ya llegaré a eso. Crecí en Savannah. No en la Savannah del distrito histórico. No en la Savannah de las plazas, el musgo español y los turistas que hacen recorridos de fantasmas. Crecí en la otra Savannah. La Savannah al sur de Victory Drive, donde las casas son pequeñas, las entradas de garaje están agrietadas y el supermercado más cercano está a 20 minutos en autobús. Mi padre, Hollis Mayer, era pescador de camarones. Trabajaba en Thunderbolt, la pequeña comunidad pesquera a orillas del río Wilmington, al este de la ciudad. Salía del muelle a las 4 de la mañana todos los días y volvía a casa oliendo a sal y diésel, con ese agotamiento tan intenso que se instala en los huesos cuando el cuerpo trabaja más de lo que el sueldo justifica. Ganaba lo suficiente para pagar la luz y tener la nevera llena, y para él eso era todo un éxito. Murió cuando yo tenía 14 años. Un infarto en el barco. Lo encontraron en la cubierta con una red en la mano. Los otros pescadores dijeron que estaba recogiendo una buena pesca cuando ocurrió, lo que significa que murió trabajando. Lo que significa que murió como vivió,
entregándolo todo a algo que le devolvía lo justo para seguir adelante. Mi madre, Opal, limpiaba habitaciones en el Hotel de Soto de la calle Liberty. Lo hizo durante 22 años, hasta que la espalda le falló y el médico le dijo que no podía levantar nada más pesado que una taza de café. Tenía 59 años. Llevaba levantando colchones y fregando bañeras desde los 37, y el trabajo le había comprimido 3 discos de la columna vertebral, dejándole una lesión estructural que el médico describió como grave. Lo que en términos médicos significa fractura. Ahora vive en Thunderbolt, en una casita en Bonaventure Road. Recibe la seguridad social y un pago mensual que le envío a través de mi abogado. Ella cree que es una bonificación laboral. La dejo que lo crea. Aprendí a programar por mi cuenta a los 16 años. No en la escuela. En la escuela no había clases de informática. No, no de verdad. Solo una sala con 8 ordenadores de sobremesa antiguos y un profesor que sabía menos que yo. Aprendí en la biblioteca pública de Ladue Oak, en Wall Street. Todas las tardes, después de clase, cogía el autobús al centro, me sentaba en un ordenador de la biblioteca y aprendía por mi cuenta. Primero HTML, porque era lo más fácil para ver los resultados. Luego JavaScript. Luego Python. Luego todo lo demás. Un lenguaje a la vez. Un tutorial a la vez. Un mensaje de error a la vez. La bibliotecaria, una mujer llamada la señora Pathead, me dejaba quedarme después del cierre una vez por semana. Cerraba con llave a mi alrededor y me decía, no robes nada, Corbin. Nunca lo hice. Excepto conocimientos, que según la señora Pathead no contaban. A los 19 años, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de informática en Savannah, Dedecore Solutions. 12 empleados. Una oficina encima de una bocadillería en la calle Brockton. Sin título universitario. Sin certificaciones. Solo un portafolio de proyectos que había desarrollado en ordenadores de la biblioteca y la voluntad de trabajar más que nadie. Empecé pagando $11 la hora. En 2 años, ya era su desarrollador principal. En 4, dirigía su división de ciberseguridad, que solo éramos yo y un tipo llamado Phil que bebía demasiada Mountain Dew y era capaz de descifrar un cortafuegos con los ojos cerrados. Ahí es donde vi el problema. Bancos pequeños. Bancos comunitarios. Cooperativas de crédito. Las pequeñas instituciones financieras que servían a barrios, pueblos pequeños y comunidades agrícolas del sureste. Estaban siendo devastadas por ciberataques. Ransomware. Estafas de phishing. Filtraciones de datos. Los grandes bancos tenían presupuestos de seguridad millonarios. Los bancos pequeños solo contábamos con Phil, conmigo y una plegaria. Comencé a construir Stonewall en mi garaje en enero de 2016. La idea llevaba meses rondándome la cabeza, pero ese enero por fin me senté y empecé a escribir el código. 3 meses después, en abril, nació ese. Para ese verano, ya dormía en una cuna a 3 metros de mi escritorio, y yo escribía código hasta las 3 de la madrugada todas las noches, con un oído atento a su respiración y el otro a la pantalla del monitor. 14 meses así. 14 meses de paternidad a pantalla dividida e ingeniería obsesiva. Mi hijo creciendo en la cuna mientras el software crecía en la pantalla. Stonewall era una plataforma de ciberseguridad diseñada específicamente para bancos pequeños y medianos. No se trataba del software empresarial inflado y excesivamente caro que vendían los grandes proveedores. Era una solución ágil, eficaz y asequible. Una solución capaz de proteger a un banco comunitario en la Georgia rural con la misma solidez que protegía a una firma de Wall Street. Terminé la primera versión en marzo de 2017. La licencié a través de una empresa que creé llamada Mayer Digital LLC, registrada en Delaware, y toda la comunicación se gestionó a través de mi abogado, Fletcher Greggs. No hay sitio web público. No se permiten entrevistas. No se permiten fotografías. No existe ninguna relación entre Corbin Mayer, la persona, y Stonewall, el producto. El primer banco en obtener la licencia fue Planters First en Statesboro. Luego,
Ogeechee Community Credit Union. Después, un banco en Valdosta. Luego, uno en Brunswick. Después, 3 en Carolina del Sur. Y finalmente, 12 en Alabama. La noticia se difundió como suele ocurrir en las pequeñas comunidades bancarias, a través de conferencias, llamadas telefónicas y la confianza que existe entre quienes atienden al mismo tipo de clientes en localidades similares. Actualmente, Stonewall cuenta con licencia de más de 400 bancos en el sureste de Estados Unidos. Genera aproximadamente $2,8 millones anuales en concepto de derechos de licencia. Mi patrimonio neto total, tras 7 años de ingresos menos impuestos, gastos y reinversión, asciende a aproximadamente $14,6 millones. Y friego los suelos de la escuela primaria Jefferson por $13,50 la hora. Sé lo que estás pensando. Piensas que estoy loco. Piensas que ninguna persona cuerda se sienta sobre $14 millones y conduce un Honda Civic con cinta aislante en el espejo. Piensas que algo anda mal conmigo. Alguna patología. Alguna disfunción. Alguna pieza rota que me hace vivir como si fuera pobre cuando no lo soy. Tal vez. Pero déjame contarte lo que vi durante mi infancia, y luego podrás decidir. Mi tío Daryl, hermano de mi padre, ganó $40,000 en una indemnización tras un accidente de coche en 2001. Tenía 38 años. Nunca había tenido más de $500 en su cuenta bancaria. Y de repente, tenía $40,000. En 6 meses, tenía una camioneta nueva, una novia nueva y una adicción a la cocaína que le consumió el dinero como si fuera papel. Murió a los 40. Sobredosis en la habitación de un motel en la autopista 80. Le embargaron la camioneta. La novia se fue. El dinero se fue. Todo se fue. Mi prima Lani se casó con un hombre llamado Curtis que le dijo que era empresario. Curtis le vació la cuenta de ahorros, agotó el límite de 3 tarjetas de crédito a su nombre y desapareció en Texas, dejándola con una deuda de $67,000 y una hija de 2 años. Lani ahora tiene 2 trabajos. Tiene 44 años, pero aparenta 60. Y mi padre, el hombre más feliz que jamás conocí, un pescador de camarones que nunca tuvo más de unos pocos miles de dólares, que usaba las mismas botas hasta que las suelas se despegaban de la parte superior, que consideraba un buen día aquel en el que la pesca era abundante y el motor no fallaba. No necesitaba dinero para ser feliz. Necesitaba el río. Necesitaba el trabajo. Necesitaba volver a casa al final del día, sentarse en el porche con mi madre y ver la puesta de sol sobre el pantano. Cuando tenía 25 años, decidí que si alguna vez ganaba mucho dinero, nadie lo sabría. No porque me avergonzara, sino porque había visto el efecto de la visibilidad. Cambia la forma en que la gente te ve. Cambia cómo te tratan. Atrae a las personas equivocadas y repele a las adecuadas. El dinero es como un foco de atención, y nunca he querido estar en el centro de atención. Así que construí un muro a su alrededor. Un muro de piedra para los bancos. Un muro diferente para mí. Acepté el trabajo de conserje en 2021. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba algo que me mantuviera honesto. Algo que me recordara cada noche que el trabajo es trabajo. Que ningún trabajo está por debajo de una persona. Que el hombre que limpia el edificio es tan esencial como el hombre que lo administra. Necesitaba callos en las manos, dolor de espalda a las 2 de la mañana y el olor a limpiador industrial en mi ropa, porque esas cosas me mantenían conectado con el mundo en el que vivió mi padre. El mundo en el que vivió mi madre. El mundo que me hizo ser quien soy. Néstor Vidal, mi compañero conserje, tiene 45 años. Llegó de la República Dominicana en 2009. Era electricista titulado en Santo Domingo, pero su licencia no fue convalidada. Ha estado trabajando en turnos nocturnos y tomando clases durante el día, reconstruyendo poco a poco su carrera en un país que lo obligó a empezar de cero. Fregamos los pisos juntos 5 noches a la semana. Hablamos de nuestros hijos, de béisbol, de la particular indignidad de limpiar la suciedad de gente que ni siquiera se da cuenta de que existes.
Es uno de los mejores hombres que conozco. No tiene ni idea de que podría comprar la escuela que limpiamos. Y así es exactamente como lo quiero. Conocí a Petra Solís en 2012. Yo tenía 30 años, trabajaba en Datacore durante el día y por las noches empezaba a gestar en mi mente lo que se convertiría en Stonewall. Ella tenía 27 años y era gerente de oficina en un concesionario de coches en la calle Abercorn. Guapa y ambiciosa, y rebosaba de una energía que me hizo creer que podía ver más allá de las apariencias. Ella no podía. Pero yo aún no lo sabía. Nos casamos en junio de 2014. Fue una ceremonia íntima en el juzgado. Yo ya ganaba un dinero extra con trabajos de ciberseguridad como freelance, pero lo mantenía al margen, canalizado a través de la oficina de Fletcher, invisible. Petra sabía que me gustaban los ordenadores, pero no entendía qué significaba eso y no le importaba demasiado. Lo que le importaba era que tuviera un trabajo estable, que fuera responsable y que cumpliera con mis compromisos. Cuando dejé Datacore en 2019 para dedicarme por completo a Stonewall, le dije a Petra que trabajaba como consultor informático independiente. Ella me vio trabajando en mi portátil en el garaje. Vio que entraba dinero, lo suficiente para pagar mi parte de las facturas. No me preguntó nada, porque las respuestas no le habrían interesado. Cuando acepté el trabajo de conserje en 2021, todo cambió. ¿Vas a ser conserje? Lo dijo como si yo le hubiera dicho que iba a convertirme en payaso profesional. Es un trabajo honesto. Son $13 la hora, Corbin. Yo gano $52,000 al año. ¿Vas a fregar suelos mientras yo pago la hipoteca? Yo pagaré mi parte. ¿Tu parte? ¿Tu parte de qué? ¿De esta vida? ¿De esta vida sin sentido en esta casa sin sentido con este coche sin sentido? Señaló el Honda en la entrada. Yo no me apunté a esto. ¿Para qué te has apuntado? Más. Me apunté para más. El desprecio fue creciendo poco a poco. No fue repentino. Fue como la historia. Capa tras capa, año tras año, el sedimento de su decepción se acumuló hasta formar un muro entre nosotros que ninguna conversación podía atravesar. Dejó de presentarme a sus compañeros de trabajo. Cuando le preguntaban a qué se dedicaba su marido, le costaba responder, porque la palabra conserje era una que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Empezó a llegar más tarde a casa, a pasar más tiempo con sus colegas del concesionario, en particular con su jefe, un hombre llamado Roland Odd, que conducía un BMW y llevaba relojes que costaban más que mi coche. No sé si pasó algo entre ellos. No investigué. No instalé cámaras. No revisé su teléfono. Esa no es mi forma de ser. Pero noté la admiración en su voz cuando hablaba de él. La comparación en sus ojos cada vez que me miraba y veía a un conserje donde quería ver a un hombre como Rylan. Ella solicitó el divorcio en septiembre de 2024. No me sorprendió. Lo había visto venir, como se ve cómo se forma el temporal en el horizonte. Nubes oscuras acumulándose. El aire aquietándose. La presión bajando. Sabes que se acerca la tormenta. No puedes detenerla. Solo puedes decidir cómo vas a afrontarla. Ella quería la casa. Quería la custodia total. Quería manutención infantil. Quería pensión alimenticia. Y quería que yo supiera, en términos explícitos, públicos e inequívocos, que yo era inferior a ella. Que había fracasado como proveedor, como esposo, como hombre. Contrató a Dana Caulfield. Dana tenía 44 años, era agresiva y había forjado su carrera en lo que ella llamaba la igualación del poder financiero en los divorcios, una forma elegante de decir que les quitaba a los maridos todo lo que podía y se lo daba a las esposas. Era buena en eso. Era cara. Y me miró al otro lado de la sala del tribunal como un halcón mira a un ratón de campo. Me representé a mí mismo. Fletcher Briggs me rogó que no lo hiciera. Corbin, esto es una locura. Vas a una audiencia de custodia sin abogado. Tienes $14,6 millones. Contrata a un abogado. No necesito un abogado, Fletcher.
Necesito que el juez vea quién soy. Usted es un hombre que, en una demanda colectiva, se representa a sí mismo contra uno de los abogados de derecho familiar más agresivos de Savannah. Exactamente. A él es a quien quiero que vea el juez. Por ahora. ¿Y cuándo quiere que el juez vea el resto? Cuando importa. Fletcher guardó silencio por un momento. Estás jugando a largo plazo. Llevo 7 años jugando a largo plazo, Fletcher. Este es solo el último movimiento. Esto fue lo que le pedí a Fletcher. 2 días antes de la audiencia, presentó ante el tribunal, a través de los canales legales correspondientes, una declaración financiera confidencial. Dicha declaración contenía toda la información: Mayer Digital LLC, los acuerdos de licencia de Stonewall, estados de ingresos, saldos de cuentas fiduciarias, carteras de inversión y declaraciones de impuestos de los últimos 7 años. Todo ello verificado por un perito contable independiente contratado por Fletcher. La documentación se presentó bajo secreto comercial debido a la confidencialidad de la información empresarial y a la protección de los secretos comerciales. El juez lo tendría en su poder. El juez lo revisaría. Y llegado el momento, el juez sabría con exactitud quiénes eran los implicados en esa demanda contra Goodwill. 11 de diciembre de 2024. Sala 4. Preside el juez Amerlodow. El juez Lavelle tenía 62 años, era un exinfante de marina y llevaba 18 años en el cargo. Era el tipo de juez que dirigía su sala como un capitán dirige un barco, con autoridad absoluta y sin tolerancia alguna para las apariencias. Tenía fama de imparcial, una reputación que incluso los abogados que perdían en su tribunal respetaban. Dana Caulfield presentó primero el caso de Petra. Fue refinada, eficiente y demoledora. Señoría, la demandante, Petra Mayer, es el principal sostén económico de esta familia. Gana $52,000 anuales como administradora de oficina y ha mantenido un empleo estable durante más de 6 años. El demandado, Corbin Mayer, trabaja como conserje nocturno en la escuela primaria Jefferson y gana aproximadamente $28,000 anuales. Conduce un vehículo de 15 años con casi 200,000 millas. Reside en un apartamento alquilado. No ha declarado ahorros, inversiones, cuentas de jubilación ni ningún otro tipo de patrimonio. Hizo una pausa para crear expectación. El demandado no puede proporcionar el nivel de vida que estos niños merecen. El demandante solicita la custodia principal, una pensión alimenticia acorde con los ingresos del demandado y una pensión compensatoria para el cónyuge que compense la desigualdad económica. Entonces Petra subió al estrado. Dana la guió a través de las preguntas, cada una diseñada para construir un retrato de un marido fracasado. Señora Mayer, ¿podría describir la contribución del encuestado a los ingresos del hogar? Gana $13,50 la hora fregando suelos en una escuela primaria. Llevo años manteniendo económicamente a esta familia. ¿Y cuál ha sido la trayectoria profesional del encuestado? ¿Ha hecho algún esfuerzo por progresar en su empleo? No. Tenía un buen trabajo en informática y lo dejó para ser conserje. Le rogué que buscara algo mejor. Se negó. En su opinión, ¿el demandado es capaz de mantener a sus hijos? Fue entonces cuando lo dijo. Se giró ligeramente hacia la galería, hacia la gente que la observaba, y pronunció la frase que probablemente había ensayado frente al espejo del baño esa misma mañana. Es un irresponsable. Ni siquiera puede permitirse alimentar a sus propios hijos. El público reaccionó. Risitas disimuladas. Negaciones con la cabeza. Susurros. La leve sonrisa de Dana Caulfield. La mujer de la segunda fila tapándose la boca. Yo permanecí sentado con mi traje de segunda mano y no dije nada. El juez Lavelle escribió algo en su libreta. Luego me miró. Señor Mayer, ¿desea interrogar al testigo? No, su señoría. ¿Le gustaría hacer alguna declaración? En este momento no, su señoría. Dana Caulfield pareció sorprendida. Había esperado que yo argumentara, que me defendiera, que le diera argumentos para refutarme.
Mi silencio la desconcertó. Desconcertó al público. Desconcertó a Petra, quien me miró desde el estrado con una mezcla de satisfacción y recelo, como un cazador que ha atrapado a su presa con demasiada facilidad. El juez Lavelle miró a su secretario. Intercambiaron una breve mirada. El secretario asintió levemente. El tribunal hará un receso de 20 minutos, dijo el juez Lavelle. Necesito revisar un asunto en privado. Se puso de pie. Todos se pusieron de pie. Desapareció por la puerta que había detrás del estrado, y la sala del tribunal estalló en un murmullo de conversaciones. Petra se inclinó hacia Dana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detiene? No lo sé. Podría ser cualquier cosa. No se preocupen. Estamos en una posición sólida. No estaban en una posición fuerte. Simplemente aún no lo sabían. 22 minutos después, el juez Lavelle regresó. La sala quedó en silencio. Se sentó, se ajustó las gafas y miró a su alrededor con una expresión que reconocí. Era la expresión de un hombre que acababa de enterarse de algo que había cambiado por completo su comprensión de todo lo que había escuchado en la última hora. Antes de continuar, dijo, quisiera referirme a un documento confidencial que se ha presentado ante este tribunal y que ha sido verificado de forma independiente. Se dirigió a mí. Señor Mayer, he revisado la declaración financiera presentada en su nombre por el abogado Fletcher Greggs, de Charleston, Carolina del Sur. ¿Confirma usted el contenido de dicho documento? Sí, su señoría. ¿Y autoriza usted al tribunal a discutir las partes pertinentes con la parte contraria? Sí. El juez Lavelle se dirigió a Petra y Dana Caulfield. Abogados, quisiera ver a ambas partes en mi despacho. Ahora mismo. Dana Caulfield se puso de pie, abotonándose la chaqueta con la calma ensayada de una abogada que no estaba segura de lo que sucedía, pero que no quería que la sala notara su incertidumbre. Petra también se puso de pie, alisándose la falda, y me miró. Me levanté y la seguí hasta el despacho del juez. La habitación estaba revestida de madera y llena de libros de derecho y con decoraciones militares enmarcadas. Un escritorio abarrotado de archivos. 4 sillas dispuestas en semicírculo. El juez Lavelle estaba sentado detrás de su escritorio. Nosotros nos sentamos frente a él. La puerta se cerró. Señora Caulfield, dijo el juez Lavelle. Señora Mayer, antes de continuar, necesito hacerle una pregunta. Miró directamente a Petra. Señora, ¿sabe usted quién es realmente su marido? Petra parpadeó. Es un conserje. ¿Eso es todo lo que crees que es? No entiendo la pregunta, su señoría. El juez Lavelle abrió una carpeta sobre su escritorio. El señor Mayer es el único propietario de Mayer Digital LLC, una empresa registrada en Delaware que opera una plataforma de software de ciberseguridad llamada Stonewall. Esta plataforma cuenta actualmente con licencia para más de 400 bancos comunitarios y cooperativas de crédito en el sureste de Estados Unidos. La habitación quedó en silencio. El software genera unos ingresos anuales por licencias de aproximadamente $2,8 millones. El patrimonio neto verificado del señor Mayer, según confirmó un perito contable independiente, asciende a aproximadamente $14,6 millones. La pluma de Dana Caulfield dejó de moverse. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. En 19 años de derecho de familia, jamás había visto un expediente explotar así en sus manos. Petra miró fijamente al juez, luego a mí, y luego de nuevo al juez. Su rostro reflejaba una gama de emociones como la de una máquina tragamonedas, confusión, incredulidad, sorpresa y, finalmente, algo más sombrío. La lenta pero incipiente comprensión de que todas las suposiciones que había hecho sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, eran erróneas. Eso es imposible, susurró. Es conserje. Frega los suelos. Sí, lo hace, dijo el juez Lavelle. Además, creó una empresa que protege la infraestructura financiera de 400 comunidades. Ambas cosas no son incompatibles. ¿14 millones? Se giró hacia mí. Corbin, ¿es cierto?
La miré. A esa mujer a la que había amado. Esa mujer que 25 minutos antes me había llamado irresponsable en pleno juicio. Esa mujer que había permitido que el público se riera de la idea de que yo no pudiera mantener a mis propios hijos. Sí. ¿Desde cuándo? Desde 2017. Nos casamos en 2014. ¿Has tenido este dinero durante 7 años y nunca me lo dijiste? Los activos se encuentran en fideicomiso a través de mi abogado. Son propiedad legalmente independiente, generada a través de un negocio en el que usted no tuvo ninguna participación ni conocimiento. Dana Caulfield encontró la voz. Su señoría, si el demandado ha estado ocultando bienes durante el matrimonio, eso es motivo para. Los bienes no fueron ocultados, abogado, interrumpió el juez Lavelle. Estaban depositados en un fideicomiso legalmente constituido a través de un abogado con licencia. La declaración financiera se presentó ante este tribunal conforme al procedimiento establecido. No hay ocultamiento. Hay privacidad. Existe una diferencia legal significativa. Dana cerró la boca. Además, continuó el juez, la descripción del señor Mayer como, y cito el testimonio del demandante, un irresponsable que no puede alimentar a sus propios hijos, no solo es inexacta, sino que es precisamente el tipo de testimonio que preocupa a este tribunal al evaluar la idoneidad y el criterio de un padre o madre con la custodia de los hijos. El rostro de Petra palideció. El juez Lavelle se recostó. Permítanme ser claro sobre lo que he observado hoy. He observado a una demandante que humilló públicamente a su esposo basándose en suposiciones sobre su situación financiera. He observado a un abogado que construyó todo el caso en torno a esas suposiciones sin siquiera realizar una investigación básica sobre la situación financiera real del demandado. Y he observado a un demandado que permaneció impasible durante todo el proceso, sin alzar la voz, sin tomar represalias y sin intentar avergonzar a la madre de sus hijos en represalia. Me miró. Señor Mayer, ¿desea hacer alguna declaración ahora? Me puse de pie. No porque el tribunal lo exigiera, sino porque mi padre me enseñó que cuando uno tiene algo importante que decir, debe ponerse de pie y decirlo. Su señoría, no quiero castigar a mi esposa. No quiero humillarla ni quitarle a sus hijos. Ezra y Pousi aman a su madre y la necesitan en sus vidas. Hice una pausa y sentí el peso de las siguientes palabras antes de pronunciarlas. Elegí vivir como vivo porque creo que el valor de un hombre no se determina por su coche, su ropa o su cuenta bancaria. Quería que mis hijos vieran a su padre trabajar, no gestionar ni delegar, sino trabajar. Quería que entendieran que el hombre que friega el suelo es tan valioso como el dueño del edificio. Quería que crecieran sin que el peso del dinero moldeara su personalidad, porque he visto lo que ese peso les hace a las personas que no están preparadas para ello. Miré a Petra. Ahora estaba llorando. En silencio. Un llanto que no proviene de la tristeza, sino de la vergüenza. Solicito la custodia compartida, su señoría. 50 y 50. Tengo los medios para mantener a mis hijos. Siempre los he tenido. Pero más que eso, tengo el deseo de estar presente para ellos como mi padre lo estuvo para mí, cada mañana, cada noche, en cada momento que pueda. El juez Lavelle permaneció en silencio durante un largo rato. Luego asintió. Este tribunal otorgará la custodia compartida al 50%, con efecto inmediato. La manutención de los hijos se calculará en función de los ingresos reales de ambas partes, incluidos los ingresos comerciales del demandado, según el porcentaje estándar. No se concede pensión alimenticia, ya que la disparidad económica claramente no favorece al demandante. Hizo una pausa. La vivienda conyugal se venderá y las ganancias se dividirán equitativamente. Señor Mayer, le recomiendo que contrate a un abogado para los asuntos financieros en adelante. Tengo uno, su señoría. Lleva 9 años esperando esta llamada. El juez Lavelle casi sonrió. Se levanta la sesión. Salimos de los despachos y volvimos a la sala del tribunal. El público seguía allí, esperando, con la curiosidad de saber qué había ocurrido tras esa puerta cerrada. No recibieron ninguna explicación. No la merecían.
Hay cosas que quedan entre quienes las sufren y el juez que las presencia. Petra me sorprendió en el pasillo, fuera de la sala del tribunal. Corbin. Espera. Me detuve. Parecía destrozada. El rímel corrido, las manos temblorosas. La mujer elegante y segura de sí misma que me había llamado vago hacía una hora había desaparecido. En su lugar había alguien a quien casi reconocí, la mujer que conocí en 2012, antes del desprecio, la decepción y la lenta erosión de lo que alguna vez sintió por mí. ¿Por qué? Dijo. ¿Por qué lo escondiste? Podríamos haberlo tenido todo. La casa, las vacaciones, la vida. Podríamos haberles dado todo a los niños. Les di todo, Petra. Les di un padre que estaba en casa. Un padre que fregaba los suelos, les preparaba el almuerzo y los llevaba en un viejo Honda a las obras de teatro del colegio. Un padre al que podían tocar. No una cuenta bancaria que pudieran gastar. Pero no lo sabía. Pensaba que eras un irresponsable. Lo sé. Se lo dijiste al juez. Ella se estremeció. Me miraste y viste a un conserje. Viste el traje, el coche y el sueldo, y decidiste que eso era todo lo que era. Nunca preguntaste qué hacía en el garaje hasta las 3 de la mañana. Nunca preguntaste por qué Fletcher Greggs llamaba a casa 2 veces al mes. Nunca preguntaste, porque ya habías decidido que yo era insignificante, y nada de lo que hiciera iba a hacerte cambiar de opinión. ¿Me equivoqué? Sí, lo eras. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? Ahora que lo sé. No respondió de inmediato. No hacía falta. La respuesta ya estaba en su rostro, transparente como el cristal. No quería arreglar el matrimonio. Quería acceso a la cuenta bancaria. Y el hecho de que no pudiera ver la diferencia era precisamente la razón por la que lo había mantenido oculto desde el principio. Adiós, Petra. Salí del juzgado y me encontré con el aire de diciembre. Savannah en invierno es apacible. 58 grados, una brisa del río, el aroma a magnolia y sal. Me subí a mi Honda Civic, ese que tiene cinta aislante en el espejo, y conduje hasta la escuela primaria Jefferson para comenzar mi turno. Han pasado 6 meses. Ahora es junio de 2025. Savannah está en pleno verano, con ese calor sofocante que hace que el aire vibre sobre el asfalto y convierte cualquier superficie en algo que no querrías tocar con la piel desnuda. Todavía trabajo en el turno de noche en la escuela primaria Jefferson. Néstor sigue a mi lado, fregona en mano, 5 noches a la semana. La escuela se enteró de lo sucedido en el juzgado. Siempre hay alguien que habla. La directora, la señora Beaumont, me llamó a su despacho. ¿Es cierto, señor Mayer? ¿Lo del caso Stonewall? Sí, señora. ¿Y aún así quieres trabajar aquí? Si me aceptas. Me miró fijamente durante un buen rato. Luego dijo, eres el empleado más confiable que tengo. No me importa si eres dueño de medio estado. Estate aquí a las 6. La reacción de Néstor fue diferente. Las noticias locales emitieron una breve noticia sobre la revelación en el juzgado. Solo un segmento de 2 minutos. Sin cámaras, sin entrevistas, pero suficiente para que quienes me conocían ataran cabos. Néstor me abordó durante nuestro descanso, mientras ambos estábamos sentados en cubos volcados en el cuarto de suministros comiendo sándwiches. Eres millonario. Aparentemente. Y tú friegas los suelos. Alguien tiene que hacerlo. Estás loco, Corbin. Lo sabes, ¿verdad? Probablemente. Negó con la cabeza. Le dio un mordisco a su sándwich y masticó lentamente. Luego, esta noche seguirás usando los baños del segundo piso. No lo querría de otra manera. Nada cambió entre nosotros. Esa es la esencia de Néstor. Él es la misma persona, seas rico o pobre, y espera lo mismo de ti. Por eso es uno de los mejores hombres que conozco. Ese tiene 9 años. Posey tiene 5. Pasan la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con Petra. El arreglo funciona.
No es perfecto, nada lo es, pero funciona porque yo lo hago funcionar. Porque estoy presente. Porque estoy ahí, como lo estaba mi padre. Empecé a enseñarle a Esre a programar. Los sábados por la mañana, en la mesa de mi cocina, con un portátil viejo que compré de segunda mano por $120. Él no sabe que está aprendiendo el mismo lenguaje que su padre usó para construir una empresa multimillonaria. Simplemente piensa que es un juego. Hacer que el personaje se mueva. Hacer que cambie el color. Hacer que el ordenador haga algo que no hacía antes. Papá, mira. Hice que dibujara un círculo. Eso es genial, amigo. Ahora haz que dibuje 10 círculos. ¿Cómo? Esa es la parte divertida. Descúbrelo. Frunce el ceño igual que yo solía hacerlo en la biblioteca de Wall Street, con 16 años, mirando fijamente una pantalla, intentando que la máquina me obedeciera. La misma concentración. La misma obstinada negativa a rendirse. Posey se sienta a nuestro lado y dibuja gatos con crayones. No le interesa la programación. Le interesan los gatos. Y eso está bien. Encontrará su pasión. Estaré ahí cuando lo haga. Petra se ha adaptado, lenta y dolorosamente. La mujer que entró en aquel juzgado creyendo que ella era la triunfadora y yo la fracasada salió comprendiendo que había pasado 10 años midiendo las cosas equivocadas. Si esa comprensión la cambiará, no lo sé. Ese es su camino, no el mío. Me llamó la semana pasada. No por los niños. No por cuestiones de logística. Solo para charlar. ¿Recuerdas la noche en que nació Esre?, preguntó. Por supuesto. Te quedaste despierta toda la noche. No porque llorara, sino porque lo observabas respirar. Te sentaste en esa silla junto a la cuna y te quedaste mirándolo respirar durante 6 horas. Recuerdo. ¿Por qué? Porque no podía creer que fuera real. No podía creer que existiera algo tan perfecto, que fuera mío y que nadie pudiera arrebatármelo. Estuvo callada durante mucho tiempo. Creo que ahí es cuando debería haberlo sabido, dijo finalmente. ¿Saber qué? Que nunca fuiste un hombre pequeño, Corbin. Simplemente no lo veía. Mi madre vino a cenar el domingo pasado. Preparé camarones con sémola, la receta de mi padre, la que él aprendió de su padre, quien a su vez la aprendió de un hombre en un muelle de Thunderbolt hace 60 años. Esre me ayudó a pelar los camarones. Posey puso la mesa, colocando los tenedores del lado equivocado porque tiene 5 años y los tenedores aún no tienen lados. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina observándonos. Ahora tiene 67 años, es más delgada que antes, encorvada por 22 años levantando colchones de hotel, pero sus ojos son penetrantes y su sonrisa es la misma que conozco desde el día en que nací. A tu padre le habría encantado esto, dijo ella. Lo sé, mamá. Le habría encantado tu forma de vida. El trabajo. Las manos. La humildad. Miró a su alrededor, los muebles de segunda mano, el televisor viejo, la pila de libros de la biblioteca sobre la encimera. Lo habría entendido. Lo aprendí de él. Aprendiste muchas cosas de él. Pero la más importante fue esta. Me señaló a mí, luego a Esre, y después a Posey. Estar aquí. Eso es todo lo que tu padre siempre quiso. Simplemente estar aquí. Ahora mismo estoy fregando el pasillo de la escuela primaria Jefferson. Son las 11:47 de la noche. El edificio está en silencio, salvo por el chirrido de mis zapatos en el linóleo y el zumbido lejano del sistema de aire acondicionado. Néstor está 2 pasillos más allá, cantando algo en español que suena más triste de lo que realmente es. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es una notificación de Fletcher. Otro banco acaba de firmar una licencia con Stonewall. Proyección de ingresos para el próximo año, $3,1 millones. Lo leí. Guardé el teléfono. Tomé la fregona. Porque el dinero nunca fue lo importante. El dinero es lo que me ha servido para construir mi futuro.
Pero el trabajo de verdad, el estar presente, el enseñarle a mi hijo a programar, dejar que mi hija dibuje gatos, llamar a mi madre todos los domingos y fregar el suelo junto a un hombre de Santo Domingo que no sabe ni le importa lo que hay en mi cuenta bancaria, eso es lo que soy. Mi esposa le dijo al juez que yo era un irresponsable. La sala se rió. Me quedé sentado con mi traje de segunda mano y no dije nada. Entonces el juez descubrió quién era yo en realidad, y la sala dejó de reírse. Pero aquí está el problema. La opinión del juez no cambió quién soy. La opinión de Petra no cambió quién soy. Las risas en la sala del tribunal no cambiaron quién soy. Era el mismo hombre antes de la revelación que después. Las mismas manos. El mismo trabajo. El mismo amor por mis hijos. El mismo Honda Civic con cinta aislante en el espejo. Lo único que cambió fue lo que los demás podían ver. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si tuvieras $14 millones y nadie lo supiera? ¿Comprarías la mansión y el coche de lujo y te asegurarías de que todo el mundo lo viera? ¿O seguirías fregando el suelo? Y aquí viene la pregunta más profunda. ¿Alguna vez te han menospreciado por alguien que no conocía tu verdadero valor? No tu valor económico, sino tu valor humano. ¿Alguna vez te han juzgado por tu puesto de trabajo, tu sueldo, tu ropa, y has sabido en lo más profundo de tu ser que la persona que te juzgaba no tenía ni idea de lo que realmente estaba viendo? Deja tu respuesta en los comentarios. Las leo todas. Si esta historia te ha conmovido profundamente, dale a me gusta y compártela con alguien que haya sido subestimado. Alguien a quien hayan llamado irresponsable. Alguien que sepa que el hombre que limpia el suelo podría ser la persona más importante del edificio. Deja tus comentarios a continuación y suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia. Nos vemos en la próxima.